Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Bueno, ya es una realidad, ya son oficiales los S23, el S23, el S23 Plus y el S23 Ultra. Hace unos días estuve en las oficinas de Samsung de Madrid, me dejaron toquetear un poquito el Samsung Galaxy S23 Ultra y aquí os traigo mis primeras impresiones con las principales características. Vamos a hablar en primer lugar del diseño, porque los materiales, bueno, vienen a ser más o menos los mismos. Está disponible en 4 colores. El Ultra mide 6,8 pulgadas, el S23 Plus 6,6 y el S23 6,1, y como veis, pues sigue la tónica de sus antecesores, el S21, el S22, las cámaras así flotantes, sin módulo, etcétera. A mí es una estética que me gusta mucho, por lo tanto, bueno, dices aquello de que si funciona, pues para qué cambiarlo. Bueno, de vez en cuando estaría bien innovar, pero bueno, de momento han seguido con la tónica. Es una mejora que es algo sutil, pero bueno, lo que sí han hecho ha sido ese borde redondeado que tenía en los laterales, el S22, pues ahora lo han hecho un poco más plano por los lados para que sea mejor para agarrarlo. La pantalla es de cristal Gorilla Glass Victus 2, que además tiene, si no me equivoco, un 20% de cristal reciclado. Es una pantalla que funciona a 120 Hz, de 6,8 decíamos, y que también ha hecho que ese aplanamiento un poco del borde ha hecho que el cristal siga con un poco de curvatura, pero que llegue más al extremo del lateral del teléfono, y así pues aprovechamos un poco más la pantalla. Sigue teniendo una cierta curvatura, que eso pues tiene sus fans y sus detractores, pero bueno, ahí está. Y también pues apuesta mucho por la sostenibilidad, porque tiene una proporción mayor de materiales reciclados. Incluso nos han dicho que han puesto elementos internos de plástico reciclado procedente de pues redes de pesca estropeadas, hundidas y desechadas, de botellas de plástico, de bidones de agua, etcétera. Vamos a hablar de las cámaras, que supongo que es lo que le interesa a la mayoría. Tiene un sensor principal de 200 megapíxeles, esa es la novedad, que además nosotros vamos a poder elegir si hacemos las fotos a 200 megapíxeles, a 50 megapíxeles o las normales de proporción 3x4 a 12 megapíxeles. Luego el Ultra, que es el que estuve viendo, tiene un ultra gran angular, un teleobjetivo de 3 aumentos ópticos y luego tiene un super teleobjetivo adicional de 10 aumentos ópticos, con lo cual logramos un zoom híbrido hasta 30 aumentos, que yo creo que es el máximo aprovechable. Salen las fotos bastante decentes, incluso hasta 30 aumentos. Luego, si quieres, se va hasta los 100 aumentos del Space Zoom. Lo que pasa es que yo he notado en las pruebas que me han hecho, las fotos que me han dejado ver y las que hemos podido hacer, que el procesado así de software que hace una vez hecha la foto, pues sinceramente creo que acuareliza demasiado las fotos, es decir, suaviza demasiado. No me acaba de convencer, pero bueno, cuando lo tenga, la semana que viene, ya vamos a hacer unas cuantas pruebas más y os haré demostraciones de fotos con zoom, etcétera. Es una de las cosas que más se utiliza, el zoom. Pero bueno, atención, porque otra de las cosas que más se utiliza en los teléfonos móviles es la cámara selfie, que esta vez la han mejorado. No es aquella antigua que ponían de 40 megapíxeles, no hace falta. La han puesto de 12 megapíxeles, pero con una mejor calidad, con la tecnología Dual Pixel, igual que en su sensor principal, que sirve pues para enfocar mejor, para dar una mejor calidad, para que en definitiva se vea mejor y dé pues mejores texturas, etcétera. También tiene mejoras en la calidad de la foto nocturna y del vídeo nocturno mejorado, también para la cámara selfie, o sea que vamos a tener una experiencia de fotos selfie bastante mejor. Otras mejoras que han puesto son también, por ejemplo, en el HDR. Dicen que ha mejorado el HDR, y atención, porque la estabilización óptica en el Ultra es más amplia, tiene un poco más de margen, y por lo tanto a la hora de hacer fotos y a la hora incluso también de hacer vídeos, la imagen se va a estabilizar mucho mejor que en sus antecesores. Y luego también han apostado bastante más y bastante mejor por el modo Pro. El modo Pro tiene la posibilidad ahora de hacer las fotos a 50 megapíxeles, es algo nuevo que antes no tenía, y también puedes hacer fotos con la cámara frontal en modo Pro, y atención al Expert RAW, que se llama, que te permite hacer fotos con multiexposición de hasta 7 exposiciones, es decir, aquello que ves una foto que se ve medio transparente y debajo hay otra
y tú la haces así directamente, muy profesional. Y luego también tenemos la astrofoto, que es otra función esta del modo experto, que incluso te pone el mapa de las constelaciones para que tú puedas saber a qué constelaciones y a qué estrellas estás haciendo las fotos. Incluso esto de la astrofoto te permite hacer un hiperlapso que te va a salir de narices. Bueno, yo no lo he probado, ni sé si lo voy a probar porque en Barcelona no se ven las estrellas. Que por cierto, hablándote del modo experto, ya sabemos que en el formato RAW las fotos salen muy grandes, de muchos megapíxeles, de muchos megas de peso, y por lo tanto necesitamos quitárnoslas de encima bastante rápido. Y qué mejor forma de quitártelas de encima lo más rápido posible que teniendo un nuevo ordenador, un nuevo portátil que acaban de presentar, que es el Galaxy Book 3. En este caso hemos visto el 3 Pro y el 3 Pro 360 y el 3 Ultra. Bueno, total, que en el ecosistema de Samsung es todavía más fácil, pero mucho más fácil que en el resto de ordenadores, poder comunicarte con el resto de dispositivos Galaxy. Pues porque mira, sencillamente si tú conectas el teléfono, conectas la tablet, conectas incluso los auriculares, bueno, en el teléfono es lo mejor que te puedes imaginar, porque puedes utilizar el teléfono como segunda pantalla del ordenador. Directamente tiras el cursor hacia el lado que tú hayas configurado, ¡pum!, se sale de la pantalla y se mete el cursor en la pantalla del teléfono, y tú puedes utilizar el teléfono con el trackpad o con el ratón del ordenador, con el teclado del ordenador, y lo puedes utilizar como si fuera un ordenador pequeñito, y luego puedes arrastrar las fotos que hayas hecho, las puedes arrastrar al escritorio del ordenador. Bueno, me ha parecido sensacional. Lo que pasa es que, claro, eso es un ecosistema muy cerrado que te va a obligar a tener un ordenador Samsung si quieres hacer todo eso. Eso es otra discusión y otro debate. En cuanto al rendimiento, volviendo al Samsung Galaxy S23 Ultra, bueno, toda la familia S23 tiene el nuevo procesador Snapdragon 8 generación 2, que tiene pues más rendimiento, mejor GPU, o sea, mejores gráficos, mejor rendimiento gráfico y mejor procesamiento neuronal, según dicen. Aunque bueno, el procesamiento neuronal de las fotos a mí, bueno, me gustaría probarlo un poquito más para ver si realmente me gusta o no me gusta. La refrigeración por cámara de vapor es más grande que en sus antecesores. Según nos han dicho, está optimizado para todos los requisitos que implica el hecho de jugar a videojuegos muy exigentes. Está optimizado para gaming, y también tiene una pantalla inteligente, que eso nos va a ir muy bien para hablar de la autonomía de la batería, de la gestión del consumo de energía, porque la batería, a ver, tiene una carga de 45 vatios, no es la carga más súper rápida, pero bueno, está bastante bien, podría ser mejor. Tiene esto que decíamos de la pantalla inteligente, que proporciona un análisis de la luz y adapta el brillo, el color y el contraste con el Vision Booster, que te pega unos picos ahí de luz si los necesitas, y si no los necesitas, pues no te los va a dar, porque ¿para qué gastar tanta energía en eso? Pues eso es una de las optimizaciones que se ha hecho de la batería. Te tengo que decir que el Ultra tiene una batería de 5000 mAh que te va a durar de media, pues quizá un día y unas cuantas horas, un día y medio, un día y 3/4 de día, más o menos ahí. No creo que lleguemos nunca a los 2 días. Todo esto es para decirte que el día completo te lo va a aguantar perfectamente. Y luego el S23 Plus tiene una batería de 4700, que no está nada mal, y luego el S23 baja ya un poco más drásticamente a 3900, pero claro, piensa que es una pantalla de 6,1 pulgadas, no de 6,8. Es un móvil pues de dimensiones moderadas, no es una phablet precisamente. Y bueno, luego en cuanto a especificaciones básicas de memoria, pues mira, el Ultra sale con 8 GB o 12 GB de memoria RAM, y luego con unos almacenamientos de a partir de 256. También tienes 512 y tienes hasta 1 TB. El S23 Plus, 8 GB de RAM y 256 o 512 de almacenamiento, y luego el S23 normal, que sale con 8 GB también, que no está mal, con 128, 256 o 512 gigas de almacenamiento. Y luego los precios, que ahí sí me voy a aventurar a hablar de las filtraciones. Y te digo que el Ultra está en 1.400 euros, rondando los 1.400, el S23 Plus rondando los 1.200 y el S23 normal rondando los 950 euros. Bueno, pues nada, cuéntame, ¿qué te parece la familia S23? Cuéntame tus impresiones, me las pones en un comentario y yo los leeré con mucho gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!